Buen día, sí se escucha, profe. Bueno, esperamos unos minutitos que se conecten todos y empezamos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan?
Sí, se escucha, profe. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver lo máximo que podamos del contrato de transporte por agua. Vamos a ver lo máximo, es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a tratar de ir viendo lo fundamental o lo más que podamos de este tema. Bien. Em, para explicar este tema, o sea, hay que hacer un poquito de historia. Y en ese sentido, en la corte de almirantazgo inglesa se decía que el contrato de transporte básicamente es el siguiente: el cargador le daba la carga a un transportista, cobraba el flete el transportista y entregaba la mercadería si se le daba la gana, básicamente. Ese era un estado de situación que, que por supuesto, irónicamente, se decía en la corte del almirantazgo inglesa que era respecto del transporte. ¿Por qué? Porque muchas veces en los conocimientos de embarque, ¿ustedes saben lo que es la carta de porte? ¿La escucharon? ¿Tienen noción de la carta de porte? De agrario, o sea, me suena, de derecho agrario. Que se Bueno, utiliza para el transporte terrestre. sí, para el transporte terrestre, después para el transporte aéreo. El contrato de transporte es un contrato usualmente consensual y no formal. Entonces, podría haber un contrato de transporte sin carta de porte, pero usualmente, por los valores involucrados, ustedes van a ver que se instruye una carta de porte. Esa carta de porte, bueno, en este caso se llama conocimiento en este contrato de transporte de mercaderías por agua. Entonces, ¿qué pasaba? En la carta de porte se ubicaba la negligence clause, que era la cláusula de negligencia. Esto pasaba en Inglaterra. Pasaba en Inglaterra y en muchos otros países estaba pasando. Entonces ahí se pactaba y decía el transportista que no respondía por ningún supuesto se exoneraba de cualquier tipo de incumplimiento que pudiera haberse ocasionado por su culpa. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto que a ustedes, ¿quién les parece? Tenemos un cargador y un transportista por el otro lado. El cargador, evidentemente, ante esta cláusula, corría con todo el riesgo contractual, básicamente, recaía sobre él. Entonces, bueno, en el año 1893, si mal no recuerdo, en Estados Unidos surge, yo se los voy a escribir acá, es muy importante, la Carter Act. Entonces allí, ¿qué se hizo? Se dividió básicamente las culpas en comerciales y en náuticas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de culpa náutica? ¿Se acuerdan de la clase anterior algo de la culpa náutica? Chicos, ¿están? Eh, ¿Recuerdan algo de yo eso? tengo algo presente de más o menos lo que es la gestión náutica que está a cargo del fletante o armador. Tengo Bueno, noción. y decíamos que la culpa náutica, ¿qué pasa? Si me libera de esa gestión, desnaturalizaría el contrato. Entonces acá, ¿qué hace la cartera? Dice, bueno, la culpa náutica va a recaer sobre el interés de la carga. Por eso es una causal de exhibición. Y la culpa comercial, o sea, con la manipulación
esa recae sobre el interés del buque. El buque se hace cargo, el transportista se va a hacer cargo. Entonces la Charter Act lo que hace básicamente es eso. Toma la negligence clause y dice, no, pará, transportista de cualquier culpa no es que te vas a exonerar. Exonerar solamente con la culpa náutica. Ahora la culpa comercial te vas a hacer cargo. Allí se regula entonces con la cartera para Estados Unidos. Después la ILA, años después, la International Law Association, lo establece como un conjunto de reglas de carácter privado que las partes podían disponer e incluir en sus conocimientos, pero lo cierto es que en la práctica no lo incluía nadie. Pues si yo soy artista, que voy a incluir semejante cosa, sigo con la negligence clause. Hasta que en el año 1924 se sancionan las reglas de la Haya, de las cuales Argentina es parte, y recepta esta idea de la Charter Act. Y es más, no solo que las recepta, las reglas de la Haya, sino que también en nuestra ley de navegación ocurre lo mismo. Todo aquello que es culpa comercial recae sobre el interés del buque y aquello que es culpa náutica recae sobre el interés de la carga. ¿Se entiende esto? Más o menos. Profe, ahí para pasarlo, a ver si lo entendí, sería la culpa náutica, sería subjetiva, porque podría demostrar que no es culpable, y la comercial no. La comercial sería objetiva, con el solo hecho responde. No, ¿Puede ser? no. O sea, no estamos hablando de factores de... Estamos hablando básicamente de aspectos de riesgos contractuales en base a sobre quién van a recaer. O sea, todo lo que es, ustedes por eso, ¿qué pasaba? Cuando veíamos el 275 el inciso A, decía que el transportista se... La culpa exonera acá. La culpa exonera acá. No es como porque ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en derecho de daño, factor de... Y decíamos, bueno, un obrar culposo nos permite quizás imputar una responsabilidad. Acá exonera la culpa náutica del transportista. Y él va a tener que responder por la culpa comercial. ¿Qué es la culpa comercial? La culpa comercial es el debido cuidado con el cual debe cargar, descargar la mercadería, la carga, los servicios de estibaje, etcétera. Todo eso es lo que conforma esta culpa comercial. La culpa náutica va, no, va más que nada a la aptitud técnica para hacer surcar el buque. Por ejemplo, lo vamos a leer. Tengo acá una ley de navegación y les voy a leer. Les habla hasta del manejo técnico, el 275 inciso A. Entonces tenemos una culpa que exonera, que es la culpa náutica, y tenemos una culpa que por supuesto lo responsabiliza, que es la culpa comercial. Pero son dos obligaciones distintas. ¿Se entiende? Yo lo repito, no hay problema. Ustedes ven, 275 inciso A les dice, actos negativos, culpas del capitán, tripulantes, prácticos u otros dependientes del transportador en la navegación, el manejo técnico del buque, no relacionado con las obligaciones mencionadas en el 271. ¿Y el 271 qué les dice la ley de navegación? La culpa comercial. El transporte procederá en forma conveniente y apropiada la carga, manipuleo, estiva, transporte, custodia, cuidado y descarga de las mercaderías. ¿Se entiende ahí la diferencia? Es agregó algo. ¿Se entiende esto o no se entiende, chicos? Despiértense, vamos.
Bueno, seguimos, entiendo que sí. Bien, nosotros tenemos en el... Básicamente, ¿cuál es la importancia del tema? Es muy sencilla, o sea, el 90% del comercio internacional es marítima. De allí, tanto y lo importante de este tema. Pero lo que tenemos que ver ahora, nosotros estamos hablando de comercio internacional. Bueno, ¿cuál es la normativa que rige el transporte de mercaderías por agua? Y bueno, allí vamos a tener varios cuerpos normativos. Vamos a tener varios cuerpos normativos. En primer término, tenemos la Convención de Bruselas de 1924 para la unificación de ciertas normas en materia de conocimientos. Esta convención del año 24, la Convención de Bruselas del año 24, tuvo una modificación. Primero, mediante un protocolo en el año 68. Y después, mediante otro protocolo, también de Bruselas, del año 79. Las primeras, o sea, la Convención del 24, la van a encontrar con el nombre Reglas de la Haya. A la modificación que tiene en el año 68 se llama Reglas de la Haya-Visby. Se las voy a escribir acá. Eso porque muchas veces no van a encontrar que digan, bueno, convenio de un título largo, de un más de conocimiento del 24 con el protocolo. Van a encontrar que son reglas de la Haya-Visby directamente. Bien, tal es así. Bueno, después vamos a ir a qué tipo de convenio diría Argentina o qué no. Pero, por ejemplo, las reglas de la Haya-Visby, que son del año 68, fueron la fuente de regulación de de navegación. Fue justamente esa fuente de regulación que se tomó como modelo. Bien, Profe, tenemos, ¿la del 79 conserva el mismo nombre? no, las de la Haya Bisbee son las del 24-8. Pero ¿qué sucede? Nosotros vamos viendo las reglas del año 24, reglas de la Haya, tenemos modificaciones con el protocolo del 79, pero ¿qué sucede? No es solamente este cuerpo normativo. En el año 78 surgen las reglas. A su vez, a su vez, hay numerosos países que quizás no han ratificado ninguna de estas convenciones y tienen la materia regulada en su código de comercio. Y también, este, por supuesto que estas modificaciones van surgiendo en base a insatisfacciones en la regulación. Pero también tienen del año, si mal no recuerdo, creo que era del 2009, ahora se me hizo un blanco, creo que se lo voy a chequear. Pero del año 2009 tienen, sí, exactamente, las reglas que tenemos. 24, 24 y 68. Protocolo del 79. Hamburgo. Códigos de comercio. Y Rotterdam. Tenemos todo ese cuerpo normativo, básicamente,
que va a regular el transporte de mercaderías por agua. Por supuesto que eh, hay que analizar y ver, bueno, qué países han ratificado la otra. Y por supuesto que esto también nos trae un problema, porque cuando habíamos unificación, en este caso unificación pública, queríamos evitar el conflicto de leyes y pretendíamos lograr una cuestión, que era el paradigma de ley única. Entonces, lejos estamos de alcanzar la ley única, porque, porque tenemos todas estas normativas y habrá que ver, en el caso puntual, por ejemplo, de que esos estados que tratado han ratificado. Y en base a ello, determinar, bueno, la ley aplicable al tema. Por el lado de Argentina, por el lado de Argentina, solamente ratificas de la Haya. Es el único tratado en el tema. Después hay tratados que tuvieron más suerte, otros menos suerte. De las reglas de la Haya hay muchos estados, más de 80 estados, pero después, por ejemplo, Rotterdam, Hamburgo y demás, eh, no tuvieron tanta adhesión internacional a esos tratados. Entonces, en Argentina, si solamente ratificó las reglas, cuando hablamos de aplicar derecho argentino, básicamente lo que vamos a aplicar es o las reglas de la Haya o la ley de navegación. Ese sería nuestro, nuestro corpus iuris en el tema. O las reglas de la Haya o la ley de la navegación. Bien. Usualmente lo que vamos a ver, ¿sí? Pensé que alguien decía algo. Bien. Bueno, estuvimos hablando un poco acerca de la instrumentación del contrato. Veíamos, esto está en el 259, nos dice que debe probarse por escrito, contrato de transporte, y hablamos de su carácter consensual, hablábamos también de este conocimiento del uso OBL, ¿sí? Porque y los Lading, usualmente lo van a encontrar con ese nombre también, porque muchas veces es un contrato que viene donde ese conocimiento lo se emitió en Argentina. Incluso puede venir en inglés muchas veces, la mayoría de las veces. Así que ese es la instrumentación, la función, este conocimiento de embarque del contrato. Bien, ¿cuáles son las partes del contrato? Tanto nuestra ley de navegación como las reglas de la Haya nos traen definiciones, nos traen definiciones. Y fíjense que el 267 de nuestra ley, cuando define al transportista, dice que se entiende por transportador a la persona que contrata con el cargador el transporte de mercaderías, sea propietario, armador o quien tenga la disponibilidad del buque. Y que esta expresión no comprende al agente marítimo o intermediario. ¿Ustedes vieron la figura del agente marítimo ya? ¿O no saben lo que es? Bueno, entiendo que saben. Esta no es transportista porque es su representante. Como tiene facultad de representación, no se lo puede responsabilizar. Ahora, tanto nuestra ley de navegación como las reglas de la Haya regulan una figura que es el transportista contractual, que nos habla de persona que contrata con el cargador. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Para ser considerado transportista, ¿tengo que realizar el transporte? No, tengo que contratar. Si yo contrato con un cargador, soy transportista. Transportista contractual, pero transportista al fin. Entonces, acá vamos a tener que diferenciar, como hablamos en los contratos de utilización de buques. Vamos a distinguir transportista contractual por un lado y transportista efectivo por el otro lado. Y también haciendo las consideraciones que hacíamos cuando hablamos de contratos de utilización de buques, que veíamos determinadas cuestiones que, por ejemplo, un fletante en un fletamento podía pactar. Ahora, el tema no termina acá. Yo tengo los contratos de utilización, pero puedo tener figuras que se llaman, por ejemplo, freight forwarder, o puedo tener otra figura que se llama el non-vessel operating es aquel, justamente non-vessel es que no tiene un buque. Por eso diferenciamos transportistas contractuales y transportistas efectivos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un freight forwarder o un non-vessel, que son básicamente mayoristas de carga. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto? Bueno, tengo un forwarder que puede ser un mayorista de carga que, supongamos, empieza a celebrar con cada uno de nosotros. Somos cargadores y va celebrando un contrato. A su vez, ese freight forwarder va a celebrar un contrato de transporte con un transportista efectivo. De tal modo que ese freight forwarder nos emitió conocimientos del embarque a nosotros. Él va a ser transportista y nosotros cargadores. Y a su vez, él va a celebrar otro contrato de transporte donde el freight forwarder va a ser cargador y el transportista efectivo va a ser transportista. Entonces ustedes van a ver usualmente que se suelen diferenciar conocimientos de embarque, madre e hijo, en virtud de esto. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende algo de esto? ¿O no se entiende nada? Profe, Sí, profe, entonces, se entiende, pero a veces se te corta un poco y queda como a la mitad. Bueno, ¿a dónde llegaron? Más o menos. ¿A dónde llegué yo? Este, bueno, fíjense este tema de conocimientos de embarque, madre e hijo, muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Cuando se demandaba, supongamos que yo era transportista contractual. Entonces a mí me demandaba el cargador o el consignatario y yo decía falta de legitimación pasiva, transporte. Y cuando ustedes demandaban al transportista efectivo, ¿qué pasaba? Decía falta de legitimación pasiva. Yo no celebré el contrato. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece que el que tiene, ustedes ya vieron procesal, de legitimación pasiva acá? ¿Les parece válido como defensa decir uno, no, yo no celebré, el otro yo no lo ejecuté? pero de forma contractual si hay un doble contrato, porque si en sí el cargador tendría el contrato con el transportista contractual y el contractual lo tendría con el transportista efectivo.
Claro, contractual. pero supongamos que vos querés demandar. Demandás al efectivo y viene el efectivo y te dice, yo no hice un contrato con vos. Efectos relativos de los contratos, no me podés ni invocar ni te puedo poner. Y sí, debería. Pero supongamos que demandás al contractual y el contractual te dice, sí, hicimos el contrato, pero yo no lo ejecuté. ¿Cómo les parece que podemos resolver esto? No, bueno, Este después tema. que el contractual podría repetir contra el efectivo, pero respondería directamente el contractual de forma directa con quien realizó el contrato. Bueno, acá, o sea, tenemos varias cuestiones. La primera es que, ¿qué dijimos? Reglas de la Haya. León, dicen, transportista el que celebra el contrato. Entonces, que usted no haya ejecutado es irrelevante, porque usted celebró el contrato. Entonces, usted responde, número uno. El tema más arduo fue con el transportista efectivo. ¿Por qué? Porque en las reglas de la Haya no está regulado. Y en nuestra ley de navegación está regulado con algunas diferencias doctrinarias, pero está regulado 292 que habla del conocimiento directo. Ahora, ustedes, fíjense, porque lo vieron en contratos. Si yo celebro el contrato con un transportista contractual y tengo un transportista efectivo que lo hace, ¿podría aplicar alguna herramienta de contrato para responsabilizarlo al transportista efectivo? ¿Se acuerdan la relación de los contratos con los terceros? ¿Podría ser pedir la inscripción del contrato en caso de que esté inscripto, no? No, no, porque este es un contrato de transporte. O sea, acá ya salimos de los de utilización y este es un contrato de transporte. Pero acá lo que existe es la promesa del hecho de un tercero. Ese argumento se los ha responsabilizado. Pero aún más, se aplicó analógicamente porque esta situación, que no es tan claramente regulada en el derecho marítimo, sí lo está en el derecho aeronáutico. En el artículo 153 de nuestro Código Aeronáutico se establece una responsabilidad solidaria. Entonces, ¿qué se hizo? Aplicando analógicamente el artículo 153 del Código Aeronáutico, se ha responsabilizado a ambos transportistas. Bueno, eso por ese lado. A su vez, tenemos una definición de cargador que nos trae nuestra ley de navegación. 267 se refiere a quien debe suministrar la carga para el transporte, sea o no fletador. Sea o no fletador. El mismo 267, cuando define al transportador, dice, persona que contrata con el cargador, sea propietario, armador o fletador. Entonces, ¿por qué les parece que tanto para transportista como para cargador la ley les dice fletador? ¿Por qué les parece? Dice fletador al cargador y fletador al transportista. ¿En qué contrato un cargador podría ser fletador y en qué contrato un transportista podría ser fletador? Es la pregunta. Por Esto el lo contrato, vimos en la clase anterior el igual. contrato de fletamento. Claro, pero ¿en qué fletamento? En el fletamento a tiempo. En el fletamento de tiempo, ¿el fletador quién sería? ¿El transportista o el cargador? El transportista. El El cargador. transportista. Sí. ¿Por qué?
Porque si usábamos el fletamiento a tiempo con destino de transporte, el fletador se convertía en transportista. ¿Y el fletador cuándo va a ser cargador? ¿En qué contrato? ¿Dónde sería fletador un cargador? Bueno, yo lo digo, en un fletamiento por viaje. En un fletamiento por viaje, justamente el cargador es fletador. Por eso la ley les establece en el 267 todas estas posibilidades. Muy bien. Otra cuestión que es muy importante es el ámbito de aplicación espacial que tiene este contrato de transporte. Y nosotros, espera un segundito, disculpen la interrupción. Vamos a ver en el ámbito de aplicación espacial de este contrato, en la ley de navegación fija el artículo 603. Este artículo habla de la aplicable al transporte de mercaderías y dice que, que las obligaciones inherentes al contrato de fletamento se le va a aplicar, dice, las obligaciones inherentes al contrato de fletamento, de transporte en general y todo contrato en el que el transportador asume la obligación de entregar la carga en destino, se rige por la ley del lugar donde han de ejecutarse las obligaciones. Bien. Ahora, nosotros en materia nacional privado tenemos solamente dos normativas. Tenemos la ley de navegación y el tratado de, eh, de navegación comercial de Montevideo del año 40. Si ustedes ven el Montevideo, en el artículo 26, dice, cuando los mismos contratos de transporte, de fletamento, deban tener su ejecución en alguno de los estados, se rigen por la ley vigente en dicho estado, sea cual fuere su lugar de celebración y nacionalidad del buque. Se entiende por lugar de ejecución, puerto de descarga de mercadería o desembarque de personas. Entre estos dos artículos, 603 y 26 del Tratado de Montevideo, ustedes pueden ver o pueden vislumbrar, trepa fácil, una diferencia. Uno les dice, las obligaciones inherentes al contrato, etcétera. Y este dice, cuando los mismos contratos deben tener su ejecución en alguno de los estados, se rige por la ley vigente en dicho estado. Y el lugar de ejecución va a ser puerto de descarga de las mercaderías o desembarque de las personas. ¿Qué diferencia ustedes pueden ver en esto? ¿Qué les parece? ¿Les parece lo mismo? ¿Les parece que hay una diferencia? ¿Que nos podemos detener un poco más en el tema? ¿Qué les parece esto? ¿Les parece lo mismo el 603 al artículo, yo no me acuerdo cuánta gente de acá tenía internacional privada también, aprobada, ¿no? ¿Tienen, no tienen nada? Todavía no. Bueno, pero lo que escucharon, ¿qué les parece? ¿Les parece lo mismo decir
las obligaciones inherentes al contrato, a decir, el contrato tiene su lugar de ejecución en alguno de los estados. ¿Les parece lo mismo o les parece que hay una diferencia? Bueno, esto es así. En la ley de navegación nos habla de las obligaciones inherentes al contrato. Con lo cual, cada una de las obligaciones del contrato para nuestra ley de navegación se rige por el lugar, por la ley del lugar donde se va a ejecutar. Cosa que es importante, porque si yo tengo que hacer la descarga en un estado, aplico la ley de ese estado. Pero si tengo que realizar, por ejemplo, el pago en otro lugar, el pago se rige por la ley de ese otro estado. ¿Qué pasa? Me fracciona todo el contrato, todas las obligaciones y depende del lugar donde se ejecuten, les aplica la ley, que puede ser de uno o de varios estados, a un mismo contrato. En cambio, en el Tratado de Navegación, no, todo el contrato se rige por la ley del lugar de su ejecución. Obligaciones, como punto de contacto u obligación más característica, toma la descarga de la mercadería, el desembarco de los pasajeros. Esa sería la diferencia. Ahora, supongamos que en virtud del Tratado de Montevideo, la ley argentina, porque el puerto de descarga es Argentina. Aplicar el derecho argentino no quiere decir aplicar la ley de navegación argentina. Quiere decir que si yo aplico el derecho argentino, yo puedo aplicar o las reglas de la Haya o la ley de navegación. Esto, no sé si se acuerdan, cuando veíamos los tratados que comparten, los tratados, bueno, este es un tratado que comparte. ¿Por qué? Porque tiene una doble regulación, en la Haya y en la ley de navegación. Entonces, ¿cómo defino cuándo aplico una y cuándo aplico la otra? Bueno, las reglas de la Haya, punto de contacto, es el artículo 10, si mal no recuerdo, que dice que la convención se aplica cuando el conocimiento de embarque se emita en un estado contratante. Si se emite en un estado contratante, yo aplico la convención. Si no se emitió en un estado contratante, aplico residualmente la ley de navegación. ¿Se entiende todo esto que estamos hablando? ¿Se pudo algo más o menos entender o ya lo repetimos, no hay problema? Sí, profe, yo me perdí entre el 603 y el Tratado de Montevideo cuando dice usted que se divide el contrato en cada una de las partes de ejecución. Eh, Eso sería en el Tratado de Montevideo, porque es donde se ejecuta, sea el pago, sea el contrato, va a regir en cada uno de esos estados. No, lo que sucede es que este, en nuestra ley de navegación dice el 603, las obligaciones inherentes a los contratos, etcétera, se rigen por la ley del lugar donde han de ejecutar. Entonces yo tengo un contrato que puedo tener muchas obligaciones en ese contrato. Si esas obligaciones se ejecutan en estados distintos, a un mismo contrato, legislación de los distintos estados, porque es donde cada una de esas obligaciones se va ejecutando. Ahora, esta es nuestra ley de navegación. El Tratado de Montevideo no, le aplica una ley a todo el contrato. ¿Y cuál es esa ley? La ley del estado donde se ejecuta el contrato. ¿Y dónde se ejecuta el contrato? En la ley del estado del puerto de descarga o desembarque de pasajeros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Montevideo y la ley de navegación? Que Montevideo me ata todo el contrato a una ley. La ley de navegación, ¿qué hace? Agarra un contrato y lo fracciona. Dice, a cada obligación del lugar donde se vaya a ejecutar.
Si ejecuto todo en el mismo lugar, digo, ahora, si ejecuto, por ejemplo, el pago del flete en Estados Unidos y la entrega de la mercadería en Argentina, bueno, la entrega se rige la ley argentina, pero el pago por ley americana. Ese sería el tema. ¿Se entiende ahí? Sí, genial, ahí lo entendí. Y con respecto a la regla de la Haya, se dice que tiene que, aunque Claro, algún... porque ¿qué pasa? Lo traigo a colación porque, pues supongamos que se aplica la ley argentina, sea por Montevideo, por lo que sea, se aplica la ley argentina. Que se aplique la ley argentina no es sinónimo de aplico la ley de... Que se aplique la ley argentina quiere decir se aplica el derecho argentino. ¿Y el derecho argentino qué es? Es la ley de navegación, pero también son las reglas de la AIA. Entonces, ¿cómo diferencio cuándo aplico uno y cuándo aplico el otro? Por eso me fui a la primera clase, de cuando hablábamos de los tratados que comparten. Este es un tratado que comparte. ¿Por qué? Porque las reglas de la Haya me regula el transporte y la ley de navegación también me lo regula. Comparten regulación de un tema. Bueno, ¿cómo defino cuándo aplico uno y cuándo aplico otro? Pues las reglas de la Haya me dice, si yo emito el conocimiento en un estado parte, aplico las reglas de la Haya. Si no se emitió en un estado parte, bueno, me voy a la ley de navegación ya. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, ahí lo entendí. Muchas gracias. No, pues, no me equivoco, porque también son temas de internacional privado. Pero bueno, básicamente quería aunque sea, explicar este tema para que sea, por ejemplo, o el ABC, es para hablarlo mucho más. Para hablarlo mucho más. Bueno, también hablamos de las partes, hablamos del cargador, hablamos del transportista, hablamos del transportista contractual, transportivo. También tenemos que ver, si ustedes ven el 266, que les define las partes del contrato, también les habla de qué es la mercadería, que acá nos vamos de ámbito de aplicación espacial al ámbito de aplicación por el objeto, por el objeto. Y ustedes van a ver que dice mercadería, se entiende todo objeto o efecto cargado a bordo. Todo objeto, eh, efecto cargado a bordo. Entonces, nosotros vamos a aplicar la ley de navegación y las reglas de la Haya a todo este tipo de mercadería, pero hay embarques que están excluidos. Hay cierta mercadería excluida. Por ejemplo, lo que es animales vivos, lo que es el transporte de mercadería sobre cubierta, todo eso está excluido, tanto de las reglas de la Haya como, como de nuestra ley de navegación. Vamos a ver si me queda un poco de tiempo, puedo volver eh, del transporte sobre cubierta, que me interesa bastante cuestión. Pero ahí esos embarques están excluidos. También hay otros embarques que tienen ciertas particularidades, que son, por ejemplo, mercaderías, cargamentos especiales, pero son más que nada las excepciones. Después todo el grueso, ahora en esas excepciones a tener muy en cuenta. Tenemos que ir ahora al ámbito temporal de la ley de navegación. ¿Qué quiero decir con el ámbito temporal? Bueno, vamos a verlo. Ustedes fíjense el artículo 268. 268. Ese artículo, el 268, coincide con el artículo 1, inciso E, de las reglas de la Haya. ¿Qué me dice este artículo? Me dice, las disposiciones de la
se aplican durante el tiempo transcurrido desde hasta la descarga, desde la carga hasta la descarga. Entonces ello nos puede llevar a pensar, ¿desde qué momento es responsable un transportista? ¿Desde qué momento sería responsable un transportista? Por la mercadería, por la carga. Desde que está cargada. No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el transportista va a ser responsable por la mercadería desde el momento en que la tiene bajo su custodia, mercadería. ¿Por qué? Porque yo la puedo, quizás soy transportista, pero tengo un almacén. Entonces, ¿qué sucede? Almaceno la mercadería ahí y lo tengo, y quizás la voy a cargar en algunos días, porque estoy esperando que me traigan más mercadería. Entonces, yo soy responsable como transportista desde que lo tengo bajo mi custodia. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy responsable desde que lo tengo bajo mi custodia. Y acá la ley me habla de carga-descarga. Entonces, nosotros podemos distinguir tres periodos acá. Un periodo que es antes de la carga, otro periodo transporte, y otro periodo que es luego de la descarga. Yo podría decir, bueno, tengo la mercadería bajo mi custodia. Profesor, ¿puede repetir que no se escuchó? Se Yo corta. lo escribí acá porque ¿qué es lo que quiero ejemplificar? Yo tengo la mercadería bajo mi custodia, soy transportista, pero tengo un periodo anterior a la carga, el transporte en sí, y luego de la descarga. Entonces acá cuando el 12 dice, las disposiciones de la presente sección se aplican ocurrido desde la carga hasta la descarga, lo que me está diciendo es que el transportista va a ser responsable, pero a esta normativa voy a aplicar desde la carga hasta la descarga, no antes de la carga y no luego de la descarga. ¿Se entiende esto, no? Y acá vinieron muchas discusiones doctrinarias, pues supongamos que yo soy transportista, tengo la mercadería bajo mi custodia, pero no la cargué todavía. Si le ocurre un daño a esa carga, soy responsable, pero no le voy a aplicar la ley de navegación. Entonces la discusión es, bueno, ¿qué le aplicamos? Algunos decían derecho civil, derecho común. Otros, Montiel, por ejemplo, decía no, esto no se aplica al derecho común. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Acá, por ejemplo, Diego a mí me parece interesante, dice, bueno, si yo tengo un almacén, tengo la mercadería bajo mi custodia, no la cargué, ¿qué contrato tengo ahí? De contratos, ¿qué contrato tengo yo? Lo que celebro es un contrato de depósito y voy a ser responsable de las normas de ese contrato. ¿Por qué? Porque si yo no fuera transportista y tuviera la mercadería en esas condiciones, la tendría también un contrato de depósito. O sea, no hay motivo por el cual podría estar en una situación jurídica distinta a la que estaría cualquier otra persona. Es un enfoque, como les dije, está discutido el tema. Y además, nosotros dijimos un tema. Cuando veíamos contratos de utilización, decíamos, el contrato de transporte es un mínimo de orden público. ¿Por qué es mínimo de orden?
de orden público, porque si fuera de orden público las partes no lo pueden modificar. Ahora, si es de orden público, sí lo puedo modificar. Lo puedo modificar del interés de la carga. Por eso es mínimo de orden público, porque la carga, ¿qué sucede? Tiene ese mínimo respaldo. No puedo perforar, pero sí puedo aumentar, sí puedo darle más beneficios. Bien. Y a su vez, en los periodos, nosotros dijimos desde carga a descarga, derecho marítimo. Y en el periodo 2 sería periodo 1 y 3, las partes son libres de pactar. Las partes pueden pactar libremente. Por supuesto que van a tener restricciones normales comunes a todo contrato, pero en principio son libres de pactarlo. Ya no tienen el mínimo de orden público en el periodo 1 y en el periodo 3, sí en el 2, porque es de carga a descarga. Incluso, esto, ¿y qué sucedía? También hay mucha discusión que la van a encontrar, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina la carga? ¿Cuándo empieza la carga y cuándo termina la descarga? Entonces hay discusiones respecto del tema. Pero la idea es que esto se trató de ampliar. Por ejemplo, si ustedes ven las reglas de Hamburgo, ya no es de carga-descarga, es de puerto a puerto. Y si ven las reglas de Rotterdam, ya no es de puerto a puerto, sino que ya cubre toda, es de puerta a puerta ya. Entonces, ¿cómo tenemos? De carga-descarga en Rotterdam, perdón, en Hamburgo, de puerto a puerto, y en Rotterdam, de puerta a puerta. Y hay una evolución más a todo esto, que acá no lo vamos a ver, lo vamos quizá en una de las últimas clases, que es el transporte multimodal de mercadería. Ahí es donde se cubre toda la cadena de transporte sin ningún tipo de grietas. En cambio, acá, nosotros, marítimo, de navegación y reglas de la Haya, no, solamente de la carga hasta la descarga. Un poco de obligaciones de las partes, luego que también pasa el tiempo, es lo siguiente. Primero, el transportista en este contrato, antes y al inicio del transporte, debe ponerlo en condiciones de navegabilidad. Eso es lo que debe hacer. La obligación de navegabilidad subsiste acá, pero como en parecido al fletamiento por viaje, no como en la locación y fletamiento a tiempo donde pone y mantiene. Acá es antes y al inicio. Y, por supuesto, una navegabilidad en el doble sentido, en concreto, en abstracto. Bien, fíjense que de esto les habla el artículo 270. Les va a decir, antes y al inicio del transporte, el transportador debe ejercer una diligencia razonable, o sea, una diligencia razonable, todos son conscientes de que es una obligación de medios esta. Entonces, una diligencia razonable, ¿para qué? Para poner el buque en estado de navegabilidad, armarlo, equiparlo y aprovisionarlo convenientemente. Yo estoy leyendo todo el 270. Cuidar que sus bodegas, cámaras frías o frigoríficas y cualquier zona de transporte de mercaderías estén en condiciones apropiadas para recibirlas y transportarlas. Entonces ustedes ven, o podríamos decir que el inciso A y B es navegabilidad en sentido abstracto y el es navegabilidad en sentido concreto. Bien, vimos también desde que se creó una obligación de medios y acá que antes y al inicio del transporte. Entonces, una discusión que surgió se llama teoría de las escalas. ¿Qué pasaba? Itinerario donde puede ir realizando distintas escalas. Entonces algunos decían, bueno, en cada escala
se renueva esta obligación y debe poner el buque en condiciones de navegabilidad. Y hay otros que decían, no, no es cada escala, básicamente, que yo tengo que renovar esta obligación. A mí la ley me dice antes y al principio. Bien, pero a eso le podemos dar un giro más. Podríamos decir, bueno, antes y al principio del viaje, pero no sé, yo tengo un cargador, supongo un buque que hace Shanghái, no sé, Sudáfrica, Buenos Aires. Bueno, en la escala, en Sudáfrica, yo puedo tener otro cargador, porque quizás te cargué en Shanghái, descargué en Sudáfrica cargué otra para entregar a Buenos Aires. Entonces, al principio del transporte, ¿cuándo sería? Bueno, depende de quién sea el cargador. Entonces son supuestos que se han discutido mucho en la doctrina. También decirles, esto es importante, yo voy hablando lo máximo que puedo, quizá un poco prolijo por un tema de tiempo, que el artículo 272 les habla de la innavegabilidad como eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Era antes y al principio. ¿Y esta cómo se llama esta eximente? Navegabilidad sobreviniente. Si ya es sobreviniente, a mí me va a exonerar de responsabilidad. Pero, pero, me pide el 272 que pruebe que lo puse en estado de navegabilidad el buque, antes y al inicio. Esto está en este artículo 272. A su vez, les comento que tuvo cierta discusión este 272 en virtud de varios fallos que habían surgido en la jurisprudencia inglesa, donde básicamente, ¿qué se pretendía? Se pretendía lograr una cuestión que se iba a llamar enmienda de Estocolmo. Era una enmienda que proponía la delegación inglesa, Argentina votó en contra, a las reglas de la Haya. Decían que el transportista podía designar a a un astillero reconocido para que certifique esta obligación de navegabilidad e incluso podría también designar a un perito o una sociedad de clasificación que examine el trabajo del astillero y realizando eso ya estaría aprobada su obligación de navegabilidad. ¿Qué dijo la jurisprudencia inglesa? Dice, no, la obligación es fácticamente de usted puede designar a los peritos que quiera, pero jurídicamente independiente. Fueron negligentes, si un perito fue negligente, esa negligencia se traslada a usted. Usted fue negligente. Entonces, tenemos una obligación que es indelegable, que es personal del transportista, y esta enmienda que pretendía lograr la delegación inglesa respecto de las reglas de la Haya, no es aprobada y no tuvo ningún tipo de consenso. Y fue una reacción a estos fallos de la jurisprudencia inglesa. Bien. Otra obligación que tiene el transportista está en el 271, que es la contracara de la culpa comercial. ¿Qué dice el 271? Debe proceder en forma conveniente y apropiada la carga, manipuleo, estiva, transporte, custodia, cuidado y descarga de la mercadería. Esa es la culpa, es el reverso. ¿Por qué? Porque se le impone como obligación acá. Bien. Otra emitir el conocimiento de embarque, si se lo solicita el cargador. Y el cargador, ¿qué tiene como obligación? El cargador tiene como obligación fundamental pagar el flete, entregar la mercadería y por supuesto que también debe entregar esa mercadería con las marcas adecuadas, con el embalaje adecuado, etc. Les voy a hablar, aunque sea 2 minutos, del régimen de responsabilidad. Importantísimo y no estamos hablando nada. Pero bueno, el contrato es largo en sí. De hecho,
Yo ya todo lo que estoy hablando ultra resumido porque no me da el tiempo. Si nosotros tenemos que marcar determinadas características del sistema de responsabilidad del transportista, tenemos que decir que es contractual, es subjetivo, es un sistema de responsabilidad totalmente subjetivo, también tiene un mínimo de orden público, tiene una responsabilidad que es limitada, y esto, como influencia del derecho anglosajón, ustedes cuando vean el 275, que habla de las causales de exoneración, que son causales específicas de este derecho, van a ver que llega hasta el inciso O. ¿Y por qué esto? Porque esta es la influencia del sistema anglosajón, un sistema de exoneración de responsabilidad casuístico. Fíjense que comprende, hay muchísimas. El inciso A hablamos de culpa náutica, que es muy importante, pero después hay muchísimas causales de exoneración en este artículo 275 que nos dan del derecho anglosajón. Es para verlo realmente, les diría como una por una, pero bueno, se los dejo. Miren por favor este artículo, el del 275, miren los límites de responsabilidad que están en el 278 de esta ley de navegación, también en las reglas de la Haya, y por qué les doy mínimo de orden público. Por el 280, también las reglas de la Haya que está, donde nos habla de la nulidad de cláusulas en un contrato de transporte o en un conocimiento, y fíjense, que exonere o disminuya la responsabilidad del transportador, propietario o armador del buque, o de todos ellos en conjuntos, por la pérdida o daño sufrido. Eso es culpa comercial directa. Una forma distinta a la prevista de esta sección. Y la nulidad comprende la de la cláusula por la cual el beneficio del seguro de la mercadería, directa o indirectamente, sea cedido a cualquiera de ellos. Todas estas cláusulas son nulas acá, son nulas en las reglas de la Haya, expresan el mínimo de orden público y por supuesto que hay que estar atento porque que estén prohibidas no quiere decir que a veces no se pacten. Si se llegan a pactar en su caso, será invocada esta nulidad y demás. Bueno, les dejo para que miren el 278, para que vean el 275, el inciso A, que nos habla de la culpa náutica, reversible, etcétera. Vamos rápido. ¿Alguna duda, algún tema que haya quedado, alguna duda de esto? Por supuesto, si Profe, no, usted lo siguen cuando dijo ustedes. limitada, ¿limitada qué? ¿Ah? Bueno, acá lo tienen en el artículo 278. Bien. Una limitación específica más allá de la que habíamos visto en el 175. Miren, la responsabilidad del transportador o del buque por las pérdidas es un artículo muy largo, pero se los voy a resumir en esto. Les va a hablar de un límite de 400 pesos argentinos oro por cada bulto, pieza perdido o averiado. Texto acá. Sí. No sé si lo. No sé qué me había preguntado Sí, sí, profe, sí, está. Sí, Bien, porque por ahí se me confundía con el tema del armador, la limitación de la responsabilidad del armador, pero bueno, es por claro. otro Acá lado. estamos hablando del transportista, estamos hablando que nos establece esta limitación de responsabilidad en el marco de este contrato, en el marco de este contrato, y que se puede hablar muchísimo también de este artículo. Es más, yo no estoy ni siquiera enunciando todos los temas que se puede hablar. Hubo mucha jurisprudencia respecto del tema, pero bueno, ustedes véanlo, pues encima ya el martes vamos a empezar con aeronáutico. Vamos a empezar con aeronáutico porque ya no hacemos tiempo. Este, Fíjense, cualquier duda, estoy a disposición.
Pero bueno, está quedando mucho sin verse. Así que ustedes traten de ponerse con el tema, de leerlo y tratemos de llevarlo en conjunto porque las clases es un contenido muy menor lo que se va a llegar a dar de la mano. Así que bueno, ¿alguna duda más del tema? ¿Alguna duda del tema? Nada. Por Bueno, ahora, véanlo, todo esto que les señalé, y el martes vamos a empezar con derecho aeronáutico. Así que bueno, buen fin de semana. gracias, hasta luego.